Bueno, aquí tienes. Entonces, Muchas gracias. Miren, no sean así. Cómprenlo. De veras, vale la pena. Se los juro. Por esta, si no, acá traigo otro. ¿Qué vale? hola, ¿qué Yo tal? soy José Luis Prado, ¿y qué crees? Yo te conocí antes de este. Bueno, cuéntame. Te cuento cómo te conocí. Tiene que ver con algo importante. Te conocí en un libro que coordinó Carlos Illares. Ah, Y ahí contabas de algo que a mí me tenía encantado, de la LEA. ajá. Y lo raro es que el autor también se apellidaba. Sí, eso fue una casualidad que no fue a propósito cuando empecé la investigación. No era un asunto genealógico entonces. No, bueno, a lo mejor fue mi destino, pero no fue mi intención. No fue. Aunque también es un tipo de chiste, juego interesante en la versión en inglés. Claro. La portada lleva un grabado sin firma más que la firma del colectivo Ajá. de la Liga de Escritores de Artistas Revolucionarios. Sí. Entonces, en la portada del libro tiene mi nombre abajo y tiene la firma del colectivo, ahí arriba. Sí, Esa sí. es una gran idea. Eso fue a propósito, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar de este. Yo ya voy avanzado, ahí va, échense. Te cuento, y yo quisiera hacerte una primera pregunta larga y muchos cortes. La larga es, yo tengo la impresión de que aquí en México hay tres tipos de indígenas. El indígena real, que es uno que está por ahí en el mundo. ¿Oyen? Hay otro que es el indígena muerto. Que ese, además de estar muerto, siempre nos llena de orgullo. Ajá. Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Desde Montezuma, bueno, Exacto. desde Cotomoca. Exacto, sí, no, Moctezuma no le va bien, pero el indígena muerto nos llena de orgullo. Y hay uno más, que es un indígena imaginado. Sí. Un indígena que nace casi al parejo del nacionalismo después de la revolución. Sí. También a los proletarios, ¿aquí de tres o de cuántos hay? Bueno, es una buena comparación, sí, de alguna manera. Yo creo que, aunque me encanta el título en inglés, que es Picturing the Proletariat, que mi editor insistió y creo que tenía razón, pero yo creo que más exacto es el título, Imaginar el Proletariado, porque hasta cierto punto mi libro previo sobre las clases trabajadores durante la revolución fue un intento de un historiador joven, yo en ese momento, de entender estas clases obreras usando científicamente más o menos los datos y las ideas y los modelos de realmente acercarme a sus realidades y tratar estilo E.P. Thompson de rescatar sus vidas, sus voces dentro de los límites de un trabajo así conceptualizado y los datos que encontraba. Pero este libro es distinto, que muy rápidamente me di cuenta que no es un libro sobre los obreros de verdad, aunque aparecen en algunos momentos, que realmente fue la manera de que fueran inventados, la manera de que fue inventada el obrero por los líderes de los sindicatos y por los artistas que descubrieron el obrero como tema, como sujeto, a finales del Porfiriato y durante la Revolución y sobre todo en los años 20-30. Y también cruzaron caminos con
con obreros y más bien con líderes sindicatos en el mismo proceso. Y yo creo que los dos, entonces es una manera de seguir estas dos pistas de la invención del obrero por los artistas y por los líderes del sindicato, y ver cómo cruzan camino estos dos grupos que son de alguna manera élites, aunque Sí, claro. sí, sí, pero no son exactamente como científicos. O sea, en serán todo este menos sentido, eso, claro. pero hay cierta brecha entre lo que imaginan con sus buenas intenciones, con las ideologías del nacionalismo, del marxismo, del Partido Comunista, y lo que el contexto histórico en cual se encuentran. Te pregunto otra cosa. ¿Este obrero imaginado es parte del proceso de imaginar un nuevo país? ¿O hay otra posibilidad? Que es releer el obrero del porfiriato. Pongo un ejemplo. Estos paneles inmensos que se pintaron para las exposiciones internacionales, estos paneles donde aparecían ya los primeros trabajadores en la época del Porfirio, parecieran augurar en cierto sentido a muchos de los artistas. Perdón, ¿cómo fue? Parecían anticipar a estos artistas. Ajá. En la época de don Porfirio ya. Sí. Paneles. Definitivamente, sí. Y estos obreros se inventan para crear una nación o para establecer un interlocutor. Sí. Poder, por supuesto. Claro. Yo creo que es excelente la pregunta y es importante primero para mostrar que todo no empezó con la revolución. O sea, ya a finales del porfiriato estaban cuestionando varios aspectos del papel de los obreros, que ya hay brotas, hay huelgas, hay intentos de una organización más agresiva y hasta cierto punto los oficiales y los artistas quieren incorporarlos de alguna manera. Sí. También en las escuelas, en la Academia de San Carlos, ya empiezan a hablar de otra manera de hacer arte, hacer nación, o sea, con nuevos sujetos, a los maestros de San Carlos, de toda esta generación que incluye a Rivera, a Siqueiros, a Orozco, que los maestros traen modelos que son la persona que limpia, por ejemplo, que vienen ahí. Y Herrán empieza con más, Saturnino Herrán empieza con mucho más deliberación que casi ningún otro artista, de ponerlos como el centro de algunos cuadros. Sí. Y verlos así como con un papel en la nación, una ciudadanía, una parte del progreso porfiriano, que son ciudadanos, están construyendo la nación, en esto que la pieza que uso aquí de Herrán, realmente parece que los obreros están construyendo el Palacio Nacional. Sí. Digo, no, el Palacio de Bellas Artes, sí. Entonces, son parte del proyecto porfiriano, y son fuertes y europeos y tienen ahí cierta agencia en la nación, que me parece muy importante, porque es un modelo para parte de un discurso que sigue de ahí adelante, de pensar en el obrero como parte de hacer nación, que tiene muy fuerte empuje con la revolución. Sí. Pero también hay otro discurso que hasta cierto punto es el punto de partida para
una visión más radical, Ujú. que no es distinto del discurso nacional completamente, pero no depende tanto de este patriotismo, de esta visión del obrero como un ciudadano de más, Ajá. nuevo. Y entonces el otro punto de partido que uso en el libro son las imágenes de Posada, Exacto. que no es de la academia No, de no, ninguna no, no, manera. es de la calle. Es de la calle, pero tiene una visión muy completa con su obra total, que es enorme, Sí, sí, de sí. la sociedad mexicana, con unos aspectos se burla de la clase, de los élites de verdad, de los científicos, se tiene empatía con los pobres, y en ciertos sectores de su trabajo o tipos de su trabajo tiene una visión de la clase obrera muy aguda, Ujú. de la explotación, de los aspectos de, de este protagonismo que es distinto de lo de Herrán. Ajá. O sea, tiene obreros que están completamente explotados por los españoles y por los caciques, y entonces y usa un lenguaje visual muy distinto también, no Sí. tan derivado a los modelos europeos, de los modelos de la Academia de San Carlos. Ujú. Entonces, pero también con sus límites, o sea, los límites de la censura, los límites de la propia Posada, que puede Claro. denunciar esta explotación, pero no realmente está apoyando huelgas, ni mucho menos No. una revolución. No. Posada Sí. es un liberal porfirista. Incluso medio persinado a ratos. ¿Medio qué? Persinado a ratos. Sí. Bueno, depende de quién paga, ¿verdad? Porque Claro. también tiene unas cosas, bueno, tiene sus hojas para Venegas Arroyo, que son Sí. de la iglesia, de los santos, Sí. y tiene sus caricaturas. Sí, contra los propios curas. Exactamente, Sí. igual que Orozco en los años siguientes. Siguientes. Sí. Ahora, y cuando llegan los años 20, la revolución se baja del caballo y se vuelve gobierno. Exactamente, sí. Te cuento cómo lo veo y tú me dices cómo la ves. Obregón gana. Ha matado a todos. Y ha matado de más. Hay muchos muertos y muchos horrores que pasaron. Uno ve las fotos. La revolución es espantosa, como cualquier guerra. No más. Él está obligado a inventar un país. Está obligado a convencer a la gente que esa matanza horrible, que esos 10 años para algo habrían de servir. Y parece ser que una de esas partes es toda la pintura de las vanguardias, déjame decirles así, de obreros. ¿De qué? De los obreros. Es la pintura y los grabados donde el obrero va a salir al principio. Claro. Es Diego en la Secretaría de Educación Pública, donde los obreros mexicanos, de no estar tan güeros, serían igualitos a los bolcheviques. Son todos los grabados de la LER, del trabajo de la gráfica popular, donde sale el obrero. Son la pintura de Chávez Morado, de estos obreros dados al queso. Yo tengo la impresión que ese nuevo obrero tiene dos cualidades. Es un ser que aspira a llegar al paraíso. Y dos, es un ser que para llegar al paraíso tiene que renunciar a conquistarlo. Sí, me explicó, está un poco raro. O sea, si vas a llegar, si yo te llevo y renuncias. Por lo tanto, hay una estética como de la derrota en todos esos murales, en toda esa obra. Ajá. ¿Cómo la ves? Bueno, ¿de qué paraíso estamos hablando? Del que anunciaban los revolucionarios. Ajá. Esa revolución que siempre anuncia que va a terminar con el éxito y vamos a llegar Ajá. a la tierra prometida, donde los indígenas van a
parecerse a los murales, donde los proletarios se van a parecer a los murales, Ajá. donde los profes se van a parecer a los murales. Ajá. Sí, Ese paraíso, sí, donde la revolución hace justicia. sí. Bueno, de la justicia y de la forma del paraíso, yo creo que son realmente al debate. O sea, no es, cada grupo está intentando, imaginando su paraíso. Y hay muchas contradicciones entre los grupos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el gobierno está prometiendo una incorporación que no es tan distinta de la sugerencia del final del porfiriato. Ujú. Pero dado las experiencias de luchar, o sea, Obregón ganó, pero el grupo de Obregón ganó, pero para mantenerse en el poder tienen que hacer una incorporación de estos grupos mucho más profundos Ujú. de que los porfirianos podían imaginar y de que Carranza ni podía soñar, pero como pesadilla. Sí. Entonces la pregunta es en qué términos van a participar. Y yo lo veo como una pregunta abierta en los años 20, ¿no? Nada está completamente decidida, ni como quieren los de Sonora, ni como quieren estos élites culturales o élites de la clase obrera, líderes del sindicato, y luego no necesariamente como quieren los mismos obreros, que son un grupo tan diverso. ¿No? Y enfrentados muchas veces. Sí. Entonces yo trato en el libro de entender cómo estos grupos, la interacción que tienen y los distintos proyectos, y sí hay siempre una contradicción entre lo que quieren lograr y lo que terminan aceptando. Sí. Sí, que es... Ese sería. Y esta estética de la derrota, es decir, para lograr lo que te propones, tienes que negarte a tomar el poder. ¿Sí existe o no? Que tienes que tomar el poder. Pero tienes que renunciar a tomar el poder. Ajá. Sí. Sí, esto es una buena pregunta. Yo ¿quién asume eso de tomar el poder? Obviamente algunos generales. Uh-huh. En algunos momentos los zapatistas en sus propias regiones y términos. La clase obrera casi nunca, ni durante la misma revolución. O sea, tienen unas ideas de un paraíso, pero no implica tomar el poder. ¿Y la izquierda? La izquierda es otra cosa, pero también es una izquierda que suena con sus propios sueños y los sueños y las instrucciones del Comintern. Claro. Y es un filtro de las realidades que enfrentan y de las instrucciones de la Unión Soviética. Entonces hay momentos como en 29, cuando el Comintern se pone más radical en su periodo duro y que enfatizan los campesinos más que los obreros, y que hasta hay algunos rebeliones armadas con esta fantasía de asumir el poder. Pero esto realmente no es en ningún momento factible. ¿Y los artistas, los pintores, los grabadores, qué soñaban? Bueno, sueñan, yo creo que son interlocutores entre el gobierno y
el Partido Comunista, que a veces coinciden Ajá. y a veces no. Y quizás no directamente, a veces directamente, pero más bien a través de los líderes de sindicatos con la misma clase obrera. Tienen una visión que a veces apoya la política del gobierno en los murales del Palacio Nacional, digamos en la pared principal del mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional, o sea, la historia de México, de la conquista hasta la revolución. Es como la de Justo Sierra, perdón, y la de Arriba Palacio con un anexo, ¿no? Sí. Con un capítulo adicional. A mí, sí, la división de clase, pero muy estructurado y pacificado, y parece una bandera, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo hay lugares y momentos en el machete, en el uso del grabado que no depende tanto del gobierno, en la misma pared final del Palacio Nacional, donde la visión es un poco más radical, empuja los límites, desafía hasta cierto punto al proyecto de Cárdenas. Y también el proyecto del mismo Partido Comunista, que ya está muy involucrado con el cardenismo. O sea, claro. Yo creo que la perspectiva trotskista de Rivera en ese momento le da cierto aire, sí. Entonces yo creo que hablar de derrota, hablar de dependencia hacia el gobierno y el sistema no está equivocado, pero es demasiado sencillo, que esconde hasta cierto punto un proceso de interacciones, de negociaciones, de cierta fuerza autónoma, independiente de todos los grupos involucrados. Me acaba de decir allá que nos quedan 5 minutos. Es muy poquito tiempo. Mira, en muy poquito tiempo necesitamos hacer 3 cosas. Okay. Vamos a hacer un anuncio de tu libro. 4 cosas. No, uno. Toma agua. ¿Ya estás listo para el anuncio? Haz cara de anuncio. Bueno, como puedas. Okay. No importa. No importa. Dime 5 razones por las cuales yo debo de leer hoy tu libro. Yo ya me lo eché. Entonces a mí no me las dicen a ellos en las cámaras. 5 a esa cámara. Bueno, primero hasta cierto punto es una historia conocida de estas figuras artísticas como Diego Rivera, Orozco Siqueiros, pero aquí va muchos artistas que realmente se podría hablar que son del pueblo. O sea, no quiero quitar este título a los 3 grandes, que sobre todo Siqueiros y Rivera lo usan mucho, claro. Pero hay muchos pintores ahí que son casi desconocidos. Conocemos la historia de la clase obrera. Es una historia fascinante, pero que se pierde un poco en la historia del charrismo y la derrota final, la incorporación de Fidel Velázquez. Y yo creo que hay que retomar esta historia, en parte para reconocer el papel de la mano de obra y las posibilidades de los esfuerzos colectivos entre esta gente. Es otra clase obrera ahora. Tiene otro tinte, tienen otra manera de imaginarse. Claro, ya no se pueden imaginar así, no. Pero yo creo que lo que hace más que nada, además de descubrir arte y artistas desconocidos, lo que es original del libro es contar sus historias como historias paralelas y compartidas. Y
Sí. No, no, va muy bien, a mí no me hubiera salido mejor. Ok. Y la última cosa es simplemente que hay muchos errores de los artistas, de los sindicatos, que no es necesariamente una celebración aquí. No, no. Es una crítica de muchas cosas, la exclusión de mujeres como artistas, como miembros de los sindicatos, como falta de imagen de la mujer obrera. Pero es una parte importante del pasado mexicano que puede informar los cambios futuros que deben involucrar a la gente que trabaja y deben incluir que yo creo que el arte tiene cierta obligación ética de participar en el cambio. Eso está bonito. Ahora, para que todos los de esa cámara se mueran de envidia, vamos a hacer la última cosa. Dedícamelo. Y luego le enseñamos la dedicatoria para que todos le duelen los ojos de que nada más yo tengo un libro así. Muy bien, con todo gusto. Se van a morir de envidia. Vas a ver. Pero mejor lo hago después para no perder tiempo de rodaje. No, ahí. el chiste es que te habían filmado, hombre. Y así despertamos envidia. Yo contigo no jugaría los espadazos. Eres zurdo y me ganarías. Véanlo. Eso es crucial. Muéranse de envidia. Yo nada más lo tengo este. Bueno, aquí tienes. Entonces, Muchas gracias. Miren, no sean así. Cómprenlo. De veras, vale la pena. Se los juro. Por esta, si no acá traigo otro. Ahora, pórtense bien. Me ha gustado, espero no sí, me encantó, la verdad. Buenas preguntas y mucha energía y espero que llegue a... No, pues si tú eres el que sabes. Ay, ya me dejan pararme. No, la verdad es que muchas cosas que yo sé son de leer los mexicanos, los expertos mexicanos, y obviamente tú conoces muy profundamente tu historia. Entonces, aprecio mucho las preguntas y empujarme a pensar un poco, aunque sea... Yo he trabajado a los mismos artistas que tú. ¿Mismos artistas? ¿En serio? Aquí al ladito están todos los libros de estos. Ajá. Aquí te metes, está uno de Chávez Morado, sí. Está uno... ¿Tus libros sobre Chávez Morado? Sobre cómo se va inventando la nación, ajá, sobre cómo el épero del INATI va mutando hasta llegar a algunos proletarios, ajá, y cómo el épero del INATI, luego el de Nebel, cómo van otorgando algunas características. Todo eso es algo que yo le he dedicado mucho tiempo en un arrebato de ociosidad. Ajá. Es lo bueno. ¿Cómo he podido escribir este libro sin leer esto? Eso demuestra que tienes buen gusto. No puedo demostrar otra cosa. No puedo demostrar otra cosa. Sí. No. Y aparte de estar del otro lado, no es tan fácil leerlo de este lado. Uh-huh. Digo, por más reeditado, sí. No es tan simple. No, ahora se puede conseguir. La cosa es saber lo que existe y este proceso es un trabajo de muchos años y archivos, sí, y pocos diálogos. Esto es parte del problema que cuando sale el libro y cuando empieza el diálogo. Ajá. Sí, quizás por pero está tímido. Muy bien. Yo lo disfruté muchísimo. Qué bien. La verdad, yo lo disfruté muchísimo. Y
me arrepiento de no haberlo leído antes porque me hubiera arrepentido, ya estoy arrepentido por tu culpa de algunas cosas que están en esos libros. Ah, sí. Sí, entonces eso, pues, no sé si agradecerlo, pero estoy seguro que sí. Sí. Sí, bueno, ahora me toca a mí repensar esto. Por ejemplo, algo que te sorprendió en el libro, que te hubiera cambiado tu... Por ejemplo, lo de Posada. Ajá, Yo Posada siempre lo había despachado rápido, ajá, ajá, por andar siguiendo a Saturnino Herrán y toda esa línea, nunca volteé a ver a Posada. Y ese es un error. Pero tampoco volteé a ver a Manilla ni a ninguno de ellos. Eso fue. Creo que esa otra parte, eso es la otra pieza del rompecabezas. Entonces, yo nada más andaba siguiendo por allá. Luego, por otra parte, otra cosa que a mí te cuento lo que a mí me pasó. Yo estaba muy endiosado con un libro de Todorov, el que habla sobre las vanguardias. ¿Libro de quién? De Todorov, Sedán Todorov. Es un búlgaro maravilloso que sostiene que todas las vanguardias tienen la tentación de ser hijos de un régimen autoritario. Eso es muy provocador. Ajá, sí, sí. No sé Aunque si muchos también terminan siendo víctimas de... claro, y todas al final Empezando con los rusos, ¿no? Claro, Mayakovsky no se muere de parto. Ajá. Sí, no. Esa idea de la vanguardia pegada a un gobierno que busca ser totalitario, a un Estado muy autoritario, a mí me tenía muy encantada justo con las vanguardias mexicanas. Todas ellas crecen casi bajo el amparo del poder. Y todas ellas inventan siempre algún mecanismo para justificar ese poder. Siempre. Entonces, eso me parece que me impedía ver muchas de las cosas que aquí están. Como traía esos lentes bien puestos, no viestos. De ningún modo, no se puede ver todo, pues, Sí. digo, y aparte para eso hay otras personas que están escribiendo para que uno se arrepienta. Nada más para eso, sí. Sí. Sí, incluso las figuras más ligadas aquí al régimen no es nada comparado con estas experiencias en Cuba, digo. Sí. O en la Rusia, en los soviets, o en Italia, o en Alemania, o donde sea. No. Acá fuimos muy decentes, muy alivianados. Sí. Los pleitos no pasaban a más. Ajá. Pero entonces a veces se portan mal los artistas, pero al final casi siempre terminan, incluso Siqueiros, termina siendo lo que para el régimen lo que Rivera era en los años 20. Exacto. Pero ese hecho a mí me parece raro, porque parece que ellos deciden volverse una suerte de conciencia crítica de la sociedad, y a cambio de seguir siendo la conciencia crítica de la sociedad, renuncian a la toma de poder. Y eso le roba a la izquierda muchos años. Incluso el discurso les cuesta trabajo. Es decir, ¿cómo hacer un discurso come curas? Pero no puede como Calles o como Obregón, lo que digas eres un niño de teta. ¿Cómo hacer un discurso para acabar con los vicios que le suenan al proletariado? Con Garrido, que está enloquecido allá en Guanajuato. ¿Cómo creas un discurso más poderoso que si les corta las orejas, les da de chicotazos? No, es en serio.
¿Cómo creas desde la izquierda un discurso más poderoso que el de Cárdenas? De la izquierda me da esa impresión, no lo puedo El demostrar. discurso de Cárdenas en el Les- sentido nacional. Exacto. Exactamente, sí, esto es realmente... Y entonces, ¿de qué hablo yo que soy de izquierda? Ajá. Sí, Y la izquierda empieza, según yo, a parecerse cada vez más al poder. Vamos, tú lo dices en ese artículo de Camaradas, cuando la LEA se convierte en agencia de colocaciones, digo, claro. dicho de manera muy pelada, pero Ajá. igual lo dices. Sí. Y luego cuando Cárdenas se aleja un poco de ellos, colapsan, ¿verdad? Colapsan. Sí, A mí me parece tristísimo. sí. Sí, ya está ahí. Ajá. Me parece que el eco de eso todavía está. Yo oigo a la izquierda, te lo digo, a nivel personal, yo la oigo y la oigo muy envejecida aquí en México. Muy envejecida. Ajá. Ahorita, ¿ya viste el cartel que está aquí a la entrada? No. Cuando salgas, en la mera entrada hay un cartel, una banca colgada con la nueva colección que lanzó el fondo. Haz de cuenta que es un revival de los 30. Y dices, oiga, es que eso yo ya lo vi. Ajá. Esa película ya pasó. Sí. Ya No, yo vi sabemos los cómo pequeños panfletos Exacto. que publica ahora el fondo, Exacto. clásicos. Sí. Yo pensaba, esto es Vasconcelos, aunque no son, básicamente es Sí, la el misma. problema es que ya vimos esa película y ya sabemos en qué acaba. Ajá. No para igual esta, seguramente, pero se puede parecer el final. Sí. Sí. Sí, ahora no hay izquierda política que no sea bajo la influencia de AMLO, ¿verdad? Ajá. Que no existe. Hasta Porfirio Muñoz luego Ya todo el mundo está retracta lo que insular. dijo la semana pasada. Sí. Sí. Es rarísimo. Ajá. Ya veremos qué pasa. Pues yo te dejo porque tienes ahorita 77